Ya, y entonces era un sub y baja constante que prácticamente me sentía mal. El subir y bajar es brutal porque es como que subes a un pedestal, como que dices, wow, wow, lo estoy logrando, lo estoy petando. Y luego, pero, o sea, sí lo estás logrando mentalmente, pero físicamente no lo lograba tanto porque tenía malos hábitos y como que llegaba algo a mi vida o me hacían recordar algo malo y ¡pum! Era en picada la bajada y como era pandemia era comer bastante, juegos, videojuegos, animes, o sea, es como que no me gustaba mi vida, no me gustaba mi realidad, entonces tenía que escapar con algo lo tenía que escapar, ya sea con comida, con videojuegos o con lo que sea. Hay personas que lo hacen con alcohol, drogas y bueno, ese es un tema más, algo un poco más fuerte, pero igual el sufrimiento mental termina siendo muy agobiante. Y luego de tanta información que recabé en tercero de secundaria, fue como que para cuarto de secundaria ya tenía una base más o menos. Aún era un poco cerrado, pero ya tenía una base. Más bien necesitaba respuestas y se dio eso de la carta astral, ¿te acuerdas? Se dio eso de la carta astral y entonces ahí tuve muchas respuestas, puntos exactos en trabajar, que necesitaba un diario, necesitaba escribir y que era muy importante que sane con mis padres lo que tenía del pasado, ¿no? Porque tenemos mucho remordimiento, odio hacia ellos y eso es muy importante. Entonces empecé, ¿no? Empecé porque cuando regresé de Pucallpa se dio todo eso ¿te acuerdas del coach y esas cosas con el psicólogo y la astróloga? Entonces yo, como tú, creo que te fuiste, ¿no? Te fuiste, entonces yo con quién me iba a quedar. Mis tías no querían que me quede con nadie, o sea, también era como que la inestabilidad, no tenía estabilidad de vivienda. Eso no tenía un lugar estable. Eso también era muy perjudicial cuando, creo que cuando un adolescente, un niño, un joven no tiene esa estabilidad, siempre está en alerta, siempre está en supervivencia y eso le genera independencia, pero a veces confunden esa independencia con querer resolver todos sus problemas uno solo y eso termina siendo muy agobiante porque cuando no encuentras respuestas a tus preguntas, no buscas ayuda y pues entonces escapas con vicios. Y luego en cuarto de secundaria, ya después, acá pasó el proceso, pues no te acuerdas, en este proceso logré sanar mi rodilla que no se había sanado en 4 o 5 años creo, logré sanar mi rodilla porque empecé a sanarme internamente, empecé a leer, a conocerme mejor, no hacía nada, sí, durante el día no hacía nada más que escribir cómo me sentía en esas vacaciones, escribir cómo me sentía hacia mis padres, cómo me sentía hacia mis tías, hacia mis hermanas. Trataba de escribir mi día a día, escribía mi día a día y decía, hoy día hice esto, hoy día reflexioné esto, me sentí de esta manera, cada vez que pienso en esto me siento así. Y a veces, y luego volví a releer y decía, ah, mira, cuando me siento así, hago esto. O cuando pienso en esto, me siento así. ¿Qué puedo hacer? Y empecé luego a expresarme más. Ahí, como vivía con mi padre, tomé la iniciativa de conversar con mi padre, preguntarle muchas cosas del pasado, porque eso fue lo que... Te dije con tu papá, pues Claro, no. pues por eso, Ay, y yo ya ni me estaba con mi acordé. padre. Y luego de preguntarle muchas cosas sobre el pasado de mi padre, pues entendí muchas cosas, tenía una cara de la moneda contigo, otra cara de la moneda con mi padre. Las dos cosas eran muy importantes, ¿sabes? Y, y entender el pasado fue como para decir, wow, o sea, mi papá y mi mamá han pasado por esto y por tal razón yo he pasado por esto. Porque si ellos no hubieran pasado por esto, yo no hubiera pasado por esto. Y llegué a comprender de que
a pesar de que ellos hayan pasado, porque ellos tampoco no han elegido pasar por eso. Nadie elige pasar por cosas malas, sinceramente. Nadie las elige. Creo que solamente a través de nuestras decisiones y no hacerle caso a nuestra conciencia, creo que es cuando atraemos a esas situaciones. Y entonces, en ese punto, pues luego de una recuperación muy rápida, porque es como que yo ya no le tenía fe a ningún traumatólogo, a ninguna terapia, empecé a hacer mi propia terapia con videos de YouTube y dije, bueno, yo creo que acá me sano solo, poniéndole el esfuerzo y la mentalidad que fue clave, la mentalidad. Yo quería sanarme, dije, de aquí no sal, es que no, si no salgo sano es que prácticamente yo ya pues renuncio al fútbol, mi sueño se acaba y voy a estar más jodido, creo. Y entonces pasó todo ese tránsito de 2 meses aproximadamente donde hacía ejercicio, comía bien, porque no quería tener los barritos. Y ese tránsito fue como que brutal, brutal, porque mi mente fue, en ese punto es como que fue donde toqué una puerta y subí de nivel. Toqué una puerta y subí de nivel, eso me encantó bastante. Subí de nivel y para el siguiente año pues estábamos bien, pero luego como seguíamos en la pandemia, seguíamos encerrados y luego me fui al colegio, estaba en el colegio virtual pues como todos, ¿no? De vuelta me fui hacia abajo, de vuelta me fui hacia abajo y de vuelta regresa a tu pasado. Eso es lo interesante de que cuando no sigues desarrollándote personalmente, tu pasado regresa, tus dolores pasados regresan, es porque aún no has sanado. Y cuando yo pensaba que como que ya me sentía mejor, ya había sanado, y aparte en ese proceso de cuarto año secundaria del 2021, fue cuando yo, trabajé mucho más en mí mismo, empecé a expresarme más en la casa de mi tía, con mi tía Marty, con Aldair, con Clara. Fue como que hacíamos una reunión, porque la pandemia también fue muy bueno eso, para que las familias se junten y conversen. Y, y conversamos de cómo nos sentíamos, de nuestro pasado. Ahí yo me explayé bastante, lloraba, al menos ya me salían lágrimas, eso es lo bueno, porque yo era muy insensible, me había convertido en una persona muy insensible. No lloraba por fuera, pero sí por dentro yo sentía que me caía a cachos. En serio, sentía que me caía a cachos y entonces en este punto fue brutal, el cuarto año de secundaria. A pesar de que con la escuela no me llevaba bien, porque sinceramente me aburría bastante. O sea, no me aburría, sino que no me gustaba hacer los trabajos. Estaba agobiante con el modelo educativo del COAR, que era muy exigente. Y tuve muchas averías. El regresar a la casa de mi tía Celia fue una grande avería, la verdad. Fue como que regresar a mi pasado, ¿no? Y era un poco chocante, ¿no? Ya no como antes, porque me había vuelto mentalmente un poco más fuerte y también ya podía salir a jugar fútbol con mis primos. O sea, esa parte me ayudó bastante, la verdad, el haber sanado mi rodilla. Pero el problema es que salías a jugar, pero ahí nomás te caes, te malogras la mano, pues. Ah, sí, luego en septiembre más o menos, de nuevo, me rompí la muñeca prácticamente y ¡pum! Ahí fue otro bajón del universo que viene y te dice, ¡pam! A ver, ya, ahora, ya te arreglaste la rodilla, pues ahora te juego la muñeca. Y yo, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo qué es lo que sucede. Y, y entonces tuve que lidiar con eso. Fue otro choque emocional, otro bajón más. No aguanté, la verdad. Fue muy fuerte ese bajón porque yo veía cómo mis primos iban a jugar fútbol y yo no podía ir. Te juro que me daban ganas a veces de ir con mi yeso a jugar fútbol. O sea, Sí, es no que podías. tenía que ser una persona activa, ¿ok? Y ahí es donde también regresa mi dolor de mi rodilla a causa de ello. Como que emocionalmente estaba mal, entonces, pum, regresa la De rodilla también mal. nuevo, de nuevo. Eh, ya fue muy crítico ahí ya. Hacer los trabajos era muy difícil, eran agobiantes, estresantes. No terminaba un ensayo de comunicación, no terminaba los exámenes de química. Yo simplemente lo que quería es que acabe el año y quería irme al campo. Eso era lo que quería porque sentía que necesitaba paz. O sea, necesitaba tranquilo, sin hacer nada que tenga que ver con el estudio.
y ahí fue donde me fui al campo. Y se dio, pues. Claro, para el 2022 ya me fui al campo. Me fui al campo para el 2022 y Relajamiento. no exactamente de relajamiento, pero fue como una búsqueda por el yo, una búsqueda del ser interior, de más cosas, por más preguntas, por más respuestas. Y creo que sí las hallé muy bien, las hallé a través del libro de Sean Covey, ¿te acuerdas? El libro Sí, que sí, tenía sí. que leer en Es que tercero, no quería leer. que tenía que leer en tercero de secundaria, pero lo terminé leyendo para entrar a quinto de secundaria. Y fue muy bueno ese libro, el libro de, ¿cómo era? Los siete de los hábitos de los adolescentes adolescentes altamente efectivos. exitosos. Efectivos. Efectivos eran. Los 7 hábitos para los adolescentes altamente efectivos. Más o menos así va el título. Y ese libro fue clave porque después de salir de ahí, que también fue una experiencia muy bonita, ahí fue donde pues hice ejercicio. La gente tiene que hacer ejercicio porque te pone mamado, te da más confianza, es muy, muy bueno. Y yo salí, fui al COAR y fui una bomba, lo reventé prácticamente porque llegué con una confianza, con un conocimiento brutal de las emociones, de mamá, de papá, porque yo para ese momento ya sentía que había avanzado bastante con ese tema de madre y padre y me llevaba mucho mejor contigo, sentía que me llevaba, ya había sanado gran parte con papá, ya había llorado bastante y creo que ese punto cuando pude compartir con personas lo que yo sabía en Alcoar, creo que 4 personas aproximadamente pudieron saber un poco de mi pasado, conocer mis ideas, esto, a la persona que más me acuerdo es de es de mi compañera Ariana. Allá me acuerdo que filosofábamos cosas así, ¿no? Porque ella también tenía problemas ahí con su familia, como todos los han tenido. Nadie aquí es el que no tiene problemas, todos lo han tenido, ¿ok? Y entonces, luego en este punto de todo esto, pues fue un boom la primera semana, las primeras 2 semanas creo, porque prácticamente no habían trabajos, era como que una semana Sí, fiesta. de acondicionamiento, aún seguía eso del COVID, con mascarillas todos, y después de eso sí ya en quinto de secundaria 2022 fue otro duelo más conmigo mismo, porque el estudio era muy exigente y había momentos en los cuales pues me sentía jodido, ¿no? Me sentía jodido pero ya tenía herramientas, yo ya tenía herramientas y entonces tenía un diario, sacaba mi lapicero, escribía, o sea, ya sabía qué es lo que tenía que hacer para poder ayudarme, autoayudarme, Claro. porque yo siempre he tenido la idea de no ir al psicólogo porque sentía que el psicólogo me va a leer la mente y yo no quería que la gente me lea la mente porque va a entrar en mí y siento que eso es muy privado. Pero en realidad no es así. Si una persona va al psicólogo, tiene que hablar, ¿ok? Ya sea que te demores un poco, pero habla. Y cuanto más rápido hables, más rápido te van a ayudar. Claro. Y Y mira, también era igual, pues. claro. Cuando ella Y, estaba metida, encerrada ahí, no decía nada, decía la no, verdad, no. y no le ayudaban nada. No le ayudaban en Al nada. final, que por gusto estaba, agarré, yo le saqué la primera vez, me tembló, porque dije, cuando lo vi en esa hora, a la otra dije, no, me voy y le saqué. Sí. Y tú sabes todo el berrinche que nos dice, sí, sí, no me voy para allá, pues estar el día, no, yo me quiero ir. Ay, Dios. Este 2023 fueron también de muchas experiencias. El colegio, el COAR fue una experiencia muy grande, muchos profesores y todo lo demás. Conseguí el bachillerato, que hasta ahorita no lo uso, porque bueno, ¿Y para el bachillerato te sirve? ¿Para qué te sirve el bachillerato? bueno, es un papel, así que como dirían los podcasts de los millonarios que escucho, no sirve para nada un papel. Pero te puede servir para poder al extranjero, porque no estás queriendo ir al extranjero, así que Y no te puedes entonces, equivocar. ¡pum! Llegamos al 2023. ¡Wow! Un caos total. Salí del COAR sin idea de lo que quería hacer en la vida. O sea, yo salí del COAR diciendo que quería primero quería hacer talleres de deporte, como siempre lo hacía antes y ya estaba bien de mi rodilla. Pero no funcionó eso.
Luego pensaba en el baile, aprender baile, porque no me da muy bien el baile y tampoco funcionó eso. Sí, porque no ibas. Y luego le di caña al fútbol, me metí en el fútbol pensando que podía revivir mi talento ese sueño, ese sueño fracasado, ese sueño roto, ese niño dentro de mí que estaba muy dolido con el fútbol, porque yo dije, ay, mi futuro de mí era el fútbol y lo voy a retomar y creo que lo puedo lograr. Y ¡pum! Me dio un, ¿cómo se llama esto? Me dieron enfermedades, diarrea, me dio infección de oído, que fue lo que le da una infección de oído, Sí, definitivamente pues, y te es duraron la peor experiencia todo. que pueden tener con Y una infección de después te oído. pusieron las ampollas. Y cuando me pusieron las ampollas fue un problema porque de ahí estuve mal con las piernas, no podía ir a los entrenamientos, me sentía mal, me sentía fatal, comía mal, es como que empezaba bien, es como que empezaba a hacer ejercicio, a salir a correr y todo eso, pero pasaba algo poquito y ¡pum! Me iba para abajo, me iba, ¡pum! Me iba para abajo, me iba para abajo. Y de nuevo regresaba al pasado. Es muy interesante que siempre regresa el pasado, ¿sabes? Regresaba el pasado y como estaba solo acá, porque yo después sentaba solo, porque contigo no me llevaba bien, no me llevaba bien porque tenía vicios, regresé a los, o sea, yo solo significaba que voy a caer en vicios, definitivamente, y probablemente ese vicio iba a ser ir al internet y jugar Dota 2. Y también el otro mal hábito era meterme comida chatarra, aún sabiendo que eso podía generarme más acné y cosas por el estilo. Y entonces, en ese lapso de soledad que estuve, regresó mi pasado, regresó el sentimiento de culpa, de odio, pero ya no era tanto hacia ti. En parte sí, recordaba unas cuantas partes porque recordaba de nuevo mi vida, pero luego recordaba a mi padre y el odio más era hacia mi padre porque él nunca estuvo para mí y era muy fuerte. El odio era tan grande que lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo que una noche me pasé viendo de nuevo un anime, Mushoku Tensei, me acuerdo que se llama, y hay una escena exactamente donde el padre no se lleva bien con el hijo y Y ahí estabas prácticamente... tú. Y yo me sentía el chico porque el chico era el que había pasado por muchas cosas en su vida, por muchas desgracias, para que luego su padre venga y no le diga nada. Más bien lo insulte, no le diga cosas malas y todo eso. Y eso fue una rotura de llanto. Me acordé de todo de mi padre y decía, por qué nunca estuviste? ¿Por qué agarré a mi almohada, le metí mi cabeza y fue un llanto? De que lo que me Pero acuerdo... te desahogaste. De lo que me acuerdo, 3 veces hice eso porque no quería que me escuchen. 3 veces hice ese lloriqueo porque no quería que me escuchen. Y luego de ese lapso de sufrimiento, porque estar solo a inicios de 2023 hasta mayo fue una soledad muy grande, porque ahora ya no había tantos vacíos emocionales como antes, sino que ahora el vacío era existencial, que es el más fuerte, es el que, wow, dices, es que, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué hago acá? Propósito de vida, que la felicidad, el éxito, el dinero, pam, 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 pam. Y wow, no respuestas, no respuestas, tantas preguntas y no respuestas. ¿Por qué no tenía respuestas? Yo creo que el universo no me iba a dar respuestas porque tenía malos hábitos, era una persona que seguía viviendo en el pasado y que tenía mucho odio y mucho remordimiento y que también pensaba mucho las cosas, al mismo tiempo ya no tenía tanto ese hábito de pensar tanto en el futuro, pero no veía un futuro brillante y eso me daba ansiedad, el no tener un futuro, o sea, no ver que brille mi futuro, eso me daba ansiedad, decía, wow, ¿qué va a ser de mí de acá a unos años? Voy a terminar no sé, ahí con un trabajo apestoso, trabajando para un jefe que, o sea, yo pensaba eso, pensaba lo peor, ¿no? Y decía, Y wow, yo pensaba que estabas pensando que ibas a ir a la chaca. no, yo estaba pensando eso, ¿qué será de mi futuro y todo eso? Voy a terminar así, como terminan muchas de las personas que no les gusta su vida, viven amargados, beben alcohol. Y yo ya estaba bebiendo alcohol, ojo, ojo con eso, ¿eh? Antes, ya desde el 2022, estaba bebiendo alcohol. Fui a una que otra fiesta y Los cumpleaños. en los cumpleaños también, cuando se reunía con mi familia, la familia, mira, la familia era el entorno más destructivo que podría tener, se podría decir.
y que me estaba jalando a eso, ¿no? Era como que yo sabía que era malo, porque yo lo sé desde primero, desde sexto, tengo conciencia de que el alcohol era malo y no lo consumía, pero mira cómo me estaba jalando el sistema me estaba jalando a eso, a eso, a eso, a eso, a eso, era el entorno, mi entorno me estaba jalando. Y, y fue un punto clímax ahí porque yo quería escapar, ya no quería estar acá, ya no quería estar acá, pero era como que ya, cierto día vas a ir para el campo, porque no estás haciendo nada ya, y entonces yo dije, ok, sí, está bien. Yo no dije, quiero irme antes, pero por dentro era como que ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Pero me ataban los vicios, me ataban los malos hábitos y todas esas cosas. Luego cuando fui allá, puf, pues este año allá fue una locura. Eh, Meditar, conocerme más, fue como que un trabajo más intenso. Fue un trabajo donde tuve que reencarnar de nuevo mi pasado, tuve que volverlo a analizar, a pensarlo. ¿Qué es lo que tengo yo adentro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que le falta a la fórmula? ¿No? Es como que, ¿qué es lo que le falta a la fórmula en mi vida? Solamente llegué a leer 2 libros, que es Espabila de una puta vez y El sutil arte de que te importe un carajo. Fueron los 2 títulos muy llamativos que me llamaron la atención y llegué a muchas conclusiones de la culpa, de la vergüenza, del rechazo, de, del sufrimiento, de la importancia del trabajo, de la importancia de lo que es sufrir, de la importancia de lo que es una vida llena de experiencias, de que si tú has tenido un pasado horrible y esos momentos en los cuales tú carecías de muchas necesidades fueron clave para la persona que eres ahora. Esos tropiezos, creo que esos pequeños rasguños que te diste, esos pequeños lloriqueos, esos odios, esos resentimientos, esas ansiedades, esa vergüenza, esa culpa, ay, la culpa era brutal, ¿eh? O sea, ya sea hacia ti mismo o hacia otra persona, y el victimismo, wow, qué grande era muy grande, en serio. Era muy grande, era tan grande que yo decía, y que no cabía en mi cabeza porque cuando llegaba yo lo sobrepensaba demasiado, porque no me gustaba, y como no me gustaba lo sobrepensaba, encontraba respuestas, pero no salían de mi cabeza, no salían de mi cabeza, y creo que lo más importante es que las ideas que tienes salgan de tu cabeza, porque si no se saturan, tu cerebro es como un archivador de datos, y si se satura de mucha información, pues, ¡pum!, se quema prácticamente. Y entonces esa información tiene que ir saliendo, creo que se lo tiene que ir contando a otras personas. Y nada, no, ahora es distinto porque justamente más o menos por los primeros días de junio que iba a empezar a hacer ejercicios, eh, me encontré al que te digo, Hallados, la persona por internet que encontré que ¡pum! O sea, yo ya había tenido la fórmula o sea, yo había ido allá por una fórmula de vida. A eso había ido a buscar. ¿Cuál es la fórmula de vida que yo crea hasta ese momento? Con los libros que lea y aplique. Y entonces yo encontré una fórmula grande. Así, mi fórmula era tan grande mi fórmula que yo decía, bueno, ya tengo la fórmula, es grande, pero no importa. Entiendo muchas cosas así muy, muy grandes, diré, muy detalladas, o sea, como que esto creo que es por esto, pero cuando encontré esta persona hizo que la fórmula de mi vida se reduciera así, casi a la mitad, pero bastante, se redució bastante. Los videos que manda, cómo también él ayuda a la gente y todo eso, se redució bastante. Había escuchado bastante sobre el servicio hacia las personas, ayudar a los demás, contar tu historia, ayudar a la persona desde lo que sabes, desde lo que has sufrido, desde lo que has pasado, desde lo que has mejorado y lo has solucionado. Y entonces ahí es donde más o menos me dio ese focus, para yo empezar ese proceso de poder comunicar a través de las redes sociales lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que he pasado, lo que he experimentado, y creo que serviría a muchas personas, especialmente a muchos adolescentes, jóvenes,
algunos adultos, aunque los adultos ya son una cabeza dura, pero yo sé que pueden cambiar, las personas pueden cambiar, pueden Claro, mejorar. el que tiene voluntad lo hace, hijo. Exactamente. Es cuestión solamente Y, de y querer bueno, cambiar. los más adultos también pueden hacerlo, pero bueno, yo pienso que igual siguen, a veces son unas cabezas duras y que espero que lo hagan, sinceramente. Y me di cuenta, con una frase nomás que él dijo, por qué era que yo fallaba tanto, por qué era que yo cada vez que subía, bajaba, cada vez que subía, Por tus bajaba. hábitos. Me di cuenta exactamente cuál era esa frase que él dijo. Primero que eran los hábitos, que tenía hábitos mediocres como persona, y segundo, era que mi desarrollo personal nunca iba a superar a mi nivel de éxito. No, así no es, así no es. Es tu nivel de éxito nunca va a superar a tu nivel de desarrollo personal. O sea, esa palabra fue clave para yo entender que el éxito que yo lograba con poder sanar mis heridas cada vez, y como no subía más mi desarrollo personal porque yo pensaba que era el tope, hacía de que algo que el universo mandara algo para mandarme un test a ver cómo estaba y ¡pum! Abajo al suelo. Abajo al suelo. Pero a pesar de todo ello, igual tuve ese fervor, esa voluntad, esa pequeña llama que creo que todos tenemos en nuestro interior. Creo que todos tenemos esa pequeña llama que la abrazamos, que nuestra conciencia, nuestro espíritu la abraza, esa llama de querer cambiar, de querer mejorar, de que ser una mejor persona, de verse al espejo y decir, wow, qué hermoso eres, qué bonito te ves hoy, te ves muy hermoso, quién eres, no hay nadie como tú, o sea, y tener unos buenos hábitos de levantarse temprano, hacer ejercicio, no fallar a tu palabra, todo eso hace un conjunto, y no solamente eso, sino que el plus que le da todo esto es el problema que tú has solucionado, lo compartas con las personas, Claro. y creo que es una historia muy bonita y que muchas personas pueden sacar bastante de ello. Y nada, ¿no?